Hola, muy buenas a todos. Estoy por aquí una vez más grabando otro vídeo para el canal y ya es el último del año, así que voy a enseñaros un poco los resultados que vengo teniendo. Me gustaría traeros los resultados del año entero, desde enero hasta diciembre, pero perdí las manos de enero hasta más o menos hasta julio. Diría que hasta julio, no sé si junio. Así que nada, me quedé con unas 160.000, que no está mal. Prácticamente todas son de Gigi, tengo apenas unas 27.000 de iPoker. Y luego 131.000 de Gigi, que es ya prácticamente la única sala en la que juego. Porque creo que es la mejor y además en la que mejores resultados vengo teniendo. Porque en iPoker la muestra es ridícula, prácticamente no quiere decir nada, pero sí que no vengo teniendo tan buenos resultados. Las manos de Gigi, los stakes son 100, 200 y 500. Tengo 36.000 manos en 100. Tengo en 200 sobre todo es la mayor parte de la muestra, 100.000 manos. Ah, no, aquí sale. Ya decía yo que eran muchas. Tengo 72.000. Luego 500. Bueno, me volví a confundir. Tengo 25.000. Bueno, lo primero que vengo pagando bastante rake, demasiado. Al final Gigi es una sala en la que se paga mucho rake. Es uno de los motivos por los que estoy muy orgulloso de mis resultados, porque es una sala en la que se paga mucho rake y prácticamente ningún regular es capaz de presentar unos resultados ganando pre-rakeback. Casi todos ganan post-rakeback. Y bueno, mi muestra es sin rakeback. El rakeback habría que añadirle a esta muestra el rakeback que me fueron dando. Vengo ganando de media unas 4 blinds de roja, el resto de azul. Sí que es verdad que en el último tramo de la muestra es muy más, fui ganando de roja. Ahora casi que ya solo gano de roja a estas alturas. Si pongo desde aquí, por ejemplo, 0,1, 0,9. Bueno, claro. Bueno, tengo 5 aquí, 5 blinds. Y si lo pongo desde, no sé, desde el día 10, a ver si cambia algo. No, de hecho bajo un poquito. A ver, desde noviembre. No, bueno, tampoco es importante. Estoy muy orgulloso de los resultados, pero sobre todo quiero enfocar el vídeo al HUD para enseñaros un poco mi approach para batir estos stakes de entre 100 y 500 y de qué manera estoy enfocando el juego para conseguir, sí, se podría decir crucear, ¿no? Los stakes. El VPIP sí que no sé por qué me sale tan alto, no sé si quizás me salen aquí muchas manos trihanded y tal, pero bueno, lo importante es lo que vaya VPIPeando por posición. Así que vamos a ir viéndolo. Yo estoy usando este HUD, es el que suelo usar en sagas con HUD, aunque casi no las juegue. Y bueno, aunque no lo sepáis leer, más o menos vamos a ir dato por dato y para ver el dato que me sale, más o menos que me apruebase cuánto creo yo que es lo más rentable tener. Sobre todo para el año que viene me molaría mejorar el volumen, porque al final esta muestra es más o menos desde junio y julio y solo tengo 131.000 manos y me gustaría para el año que viene pues meter unas 40.000 manos al mes o así como mínimo. Es un poco mi idea. Vamos a ver el HUD, a ver qué tal. Bueno, estos son los datos generales, pero vamos a ir viendo ya los específicos. Primero el preflop.
For al Forbet After 3bet me sale un 25, diría que hay que tener un poquito más, ¿vale? Creo que quizás estoy pagando demasiado el Forbet, por lo menos en el equilibrio. Luego muchas veces también, si estás jugando contra algún fish que esté enfermo, pues ya no puedes foldear ningún Forbet y tal, y por eso a lo mejor el dato baja un poco. 5bet pre, bueno, tampoco es lo que hay que tener, pero bueno, como no hay que tener faroles, pues los ases que tengas y casi ya está. Y cuando ya estás forreteando para stackear y te meten pipas, supongo que habrá que tener un poquito menos, pero bueno, está bien. Estos dos diría que son mis principales leaks que llevo arrastrando años y todavía no corregí, lo cual está bastante mal. Son el For al 3bet. For al 3bet y P creo que hay que tener. Un de este 10 prácticamente son datos que debería tener un jugador de high stakes. Y es lo que me sale a mí, que es eso, muy bajo. Diría que puedes llegar a tener 15-20. Pero sobre todo, y donde yo creo que estoy perdiendo mucho dinero es cuando me tribetean y yo estoy OP. Últimamente sí que estoy seguro que me sale la muestra más alta, pero en esta muestra sí, que en la muestra de los últimos meses creo que sí que me saldría un For al 3bet más alto. Pero en esta muestra de 146.000 manos me sale un 18, lo cual es muy poco, y aquí tengo que estar regando dinero seguro. Eso es algo que tengo que estudiar seguro, qué manos foldear. El Forbet, no estoy seguro lo que hay que tener. Yo sí que soy un jugador que sí que tiene Forbet de farol, tanto cuando abre como al call Forbet. Y diría que sí que hay que tener entre un 11-12, no lo sé, me lo estoy inventando en realidad, pero tampoco es muy importante, ¿no? Esto también habría que tenerlo más alto, seguro, por algún Forbet de farol que metes con una morfología estilo hasta Madama X, Rainbow o algo de eso. Y bueno, vamos a ir viendo que mi HUD es extremadamente agresivo. Mi approach en mid stakes y micro stakes es tener un juego súper agrofolder, ¿vale? Y me sale un Gumbos of Flow altísimo del 51. Vamos a ir viendo a lo largo del HUD porque el Want to Showdown para tener un Gumbos of Flow muy alto está bastante bien en 48, y el Want to Showdown está muy bajo por eso, porque al final, al ser yo agrofolder, no llego mucho al Shadow, ¿no? BetRiver 51 también es altísimo en realidad. Al final GTO tiene un BetRiver de un 35, pero al final es un meta que beneficia mucho al BetRiver, primero porque foldean en River, principalmente porque su morfología de bet está mal construida, no bluffean suficiente también, por lo tanto hay muchos bluffs que pasan el check fold, por lo tanto puedes betear mucho de bluff. Segundo, puedes timbal betear mucho. ¿Por qué? Primero, porque la gente pasa muchas manos de thin value al check call, o manos que deberían bloquear, muchas veces pasan al check call también porque prácticamente no te vas a comer un counter bluff, es decir, tú puedes valutear súper fino. Si la gente te estuviera check raceando mucho de bluff, tú no podrías valutear tan fino, ¿no? Pero como el check race de bluff prácticamente no existe en River, pues al final te permite betear muchísimo en River. Siempre a menudo suele haber un motivo para apostar en River, ya sea bluffear, ya sea cimbalo betear. El fall al River bet también es altillo. Sí, mi approach es que la gente sobre todo bluffea de menos, sobre todo cuando yo estoy fuera de posición, foldeo más que cuando estoy en posición. Pero no sé qué será GTO aquí, pero esto es bastante alto. Sin down BetRiver es muy bajo. Al final me gusta mucho bluffear. Creo que como en el vídeo anterior os enseñé una situación que era muy buena para bluffear, y sí, y al final no estoy perdonando una, ¿no? Prácticamente no hay ningún spot en la que lleve al Showdown una mano que no tenga Showdown Value, y por eso al final me cae mucho el one sin down. Luego el buen race River ya no tengo tanto bluff, porque al final es eso, como la gente no cimbalo betea, sí que hay muchos spots que el racear en River consigues muchísima full equity, pero al final siempre estás apuntando un rango fuerte cuando raceas de bluff, porque
Por eso, porque la gente no tiene 100 values, ¿no? Entonces tampoco me parece el spot más atractivo del mundo para 100 valuetear, ¿no? O sea, para pasarte de farol, quería decir. Pero por aquí estos datos para el flop diría que son estándar. En botón no pago mucho, la verdad. Nunca fui un jugador que le gustara mucho colcalear IP. Siempre me gustó más hacerlo un poquito de menos y no sé qué tal estará, la verdad. Sí que tribeteo bastante. En general me gusta más un poco tribetear un poquito de más, por eso me sale este 9 de tribet. Lo estándar es tener un 8. Las agresiones que son de enfermo, obviamente. 41, 48, 46. El CBET flop multiway es alto también. El bet flop multiway es alto. Y el woman flop multiway también. Mi juego en SB, colcaleo y tribeteo, creo que es importante hacer ambas, ¿vale? No es como un hold'em que quizás se puede tener solo tribet o fold, ¿no? Aquí también tienes que tener rango de colcal y un 84 de fold. Un 10 de tribet me sale. Esto es contra Kato, ¿no? Me sale un 9 y esto es contra UTG MP, que me sale un 9 también. Quizás esto está muy alto, podría tener un 8 7, pero vaya. El 67 de fall en BB diría que está bien, diría que lo estándar es deberías tener un 70 cuando te abre en posiciones tempranas y defiendes en BB, un 70 de fall. Yo tengo un 67 que bueno, más o menos se acerca. El 3bet también es alto, creo que deberías tener un 5 o 6, algo de eso. BB contra Katov quizás deberías tener entre un 7 y un 8. Y versus min 2,5 al final yo estoy... fall blind to bottom steel. Si cuando te abre el botón a pequeño, claramente estoy foldeando. Pero bueno, son poquísimos casos, son 200 casos en 146.000 manos, casi nadie abre pequeño. Y esto diría que está bien. Este es el cuando te abre grande y defiendes en BB contra botón. Y esto es el 3bet, que también está alto. A mí siempre me gustó tribetear un poco de más. Esta es una de las cosas que recomiendo también. BB contra SB cuando te abren creo que hay que defender mucho. Porque bueno, te quedas IP, la gente juega mal fuera de posición. Y creo que es interesante foldear muy poco. Incluso podría llegar a tener menos, la verdad. No me importaría tener un 18 o algo de eso. También el 3bet estoy tribeteando de más. O sea, creo que en BB se puede meter mucha caña a la gente. Por eso, porque te quedas en posición, porque la gente te va a forbetear de menos. Y también me gusta tribetear de más. Creo que lo estándar es tener un 13 más o menos. Yo estoy en un 18. Y luego el rol, que también es totalmente free. Podéis rolear incluso las manos que os parezcan malísimas. Podéis rolear todo, vaya. Al final el counter del rol es que la gente juegue el Race. Y como eso no existe, pues roleas y te quedas IP. Y va perfecto. Yo estoy roleando un 70% de la baraja. Quizás incluso mucho, podría bajarlo un 65, pero es que estoy muy cómodo ahí. Bueno, esto no importa mucho. Este tampoco. Vale, los open races por posición. Early position creo que hay que cortarse un poco, porque la gente, cuando hay fiches en mesa y tal, sobre todo, hay que cortarse un poco. No sé qué es exactamente el GTO, a mí me sale un 17, un 22 MVP, creo que es relativamente bajo ambos. Luego Cutoff ya es un 30 GTO, o sea que más o menos sí que estoy, sí que es más o menos estándar. En botón estoy abriendo bastante de más, diría que lo estándar es un 54, si no me equivoco, algo así. Estoy abriendo un 60, también a veces abro pequeño, y por eso me sube a un 60, que creo que está bien abrir de más en botón, y también en SB, porque la gente foldea de más, la gente no llega a estos folds, creo que de media foldean de más, sobre todo los regulares, así que está bien. Bueno, esto es el Farja, diría que aprox hay que tener entre un 0 y un 2 de Farja. Bueno, me sale un 3, tampoco es muy importante. El Open 4bet, más o menos tú tienes un 2 y pico % de ases, pues
hay que llegar a tener un 3 y pico por ciento de Open Forbet. Claro, hay que tener faroles para llegar a este porcentaje, ¿no? A mí me sale un 3, no sé si hay que tener entre un 3 o un 4, no lo sé. El preflop squeeze, hay mucha gente, sobre todo un leak muy general del meta es que no squeezea suficiente. Básicamente tienes que squeezear lo mismo que threebeteas, ¿no? Incluso yo creo que el squeeze es un poco más rentable que el threebet, sobre todo porque cuando squeezeas suele ver un fish en la mano. Así que no está mal squeezear un poquito de más. Y estos son los falls míos contra el squeeze, que al igual que los falls versus threebet los tengo bajísimos y es algo que seguro que me está costando dinero y que es urgente corregir. Bueno, estos son los sizings más o menos. Veis que cada 2 veces que ha puesto un tercio este bluff, porque tengo un 52% de once in down, buen bet river, min bet stack. Por lo tanto, sí, estoy bluffeando mucho a sizing pequeño. Me parece que no tengo ningún leak muy gordo. Es verdad que bluffeo más o menos lo mismo. No soy muy sensible al sizing, ¿no? Quizás bluffeo demasiado a 2 tercios y a pot. Creo que esto debería ir escalando, es lo que... O sea, sí, debería ir escalando. Cuanto más pequeño hagas, más bluff debes de tener, aunque el principio del juego diga exactamente lo contrario. Full to raise after river bet, a mí, bueno, es eso. Como prácticamente persigo poquísimo raise de bluff en river, pues a mí si me raiseas river foldeo muchísimo, un 70. Esto cuanto más pequeño me hacen, parece que más foldeo. Bueno, en realidad un poco parecido. Si me haces un tercio, foldeo un 66, la gente blufea muy poco ahí. Si me haces entre 45 y 75, foldeo un 60. Y si me haces más de 75 o más, o hasta pot, un 65. En general, overfoldeando, ¿no? En river. Vale, vamos a ver el post-flop, que es lo más interesante. Un 12% de donk. Diría que se puede llegar de manera explotativa a tener mucho más, ya que la gente overfoldea versus donk, podrías llegar a tener un 18 y no pasa nada. En turn un 11, esto es algo que no hacía nada y lo empecé a estudiar. El donk en turn, sí que hay muchas cartas que es interesante saber cuándo el villano que está fuera de posición puede donkear. Porque la carta cambia mucho las equities. Por ejemplo, en un straight board, por ejemplo, se dobla la mid-pair, pues es una situación que hay que donkear mucho en turn, porque al final tú tienes todas las dobles jugadas al check call y el villano IP no tiene dobles jugadas a la c-bet, ¿no? Solo tiene sets y tal. Por lo tanto, es una carta que cambia las equities y hay que donkear. Y luego en river también es muy importante donkear, sobre todo porque la gente no blufea suficiente y no lo betean. Es decir, no sé, se completa un flash en river, pues la mayoría de tus nat flash van a tener que donkear, porque si IP se va a dar behind el color de dama, pues no tiene ningún tipo de sentido no hacerlo, ¿no? El for versus bet, lo que me sale se diría que más o menos estándar en floppy tune, pero yo os recomiendo últimamente, si vemos mis últimas manos, lo tengo mucho más alto. Yo os recomiendo tener aquí, pues eso, 50, 58, 65, algo así. Esto creo que hay que subirlo, este 48, este 51, por la morfología que utiliza el meta de c-bet. Creo que lo ideal es overfoldear, o cuando estás fuera de posición contra barrels. Contra la c-bet ya hay que foldear porque la gente no polariza, y contra la c-bet en turno lo mismo. Pediría que más o menos los datos son más o menos estándar, pero ya veis que la gente no c-betea, o sea, no mete 3 calles, porque mira, en 146.000 manos que tengo en este HUD, estando yo IP, me metieron 3 calles 32 veces, o sea que imaginaos, en 146.000 manos. O sea que eso, que la gente es muy pasiva en general, ¿no? Yo, por ejemplo, estando yo OP sería, ¿no? Tengo 300 casos de que yo metí 3 calles y al revés 32, ¿no? Es ridículo. En este caso a mí me sale un 39 de c-bet OP, no NSB contra BB, esto es cutoff contra botón o bueno, simplemente que estás fuera de posición. Y
Y bueno, yo al final tengo una estrategia en la que contra regular sí que estoy chequeando prácticamente siempre, cercano al 100% de las veces, excepto en algún board contado. Pero contra Fish sí que creo que es interesante tener bastante CBT en muchos boards, porque al final el rango del Fish es mucho más débil, ¿no? Luego a partir de Toon y River ya CBT un montón, y sobre todo IP. También mi approach es betear un montón, ¿no? Creo que la gente eso que overfoldea y que es importante ser muy agresivo. Hay que saber obviamente dónde meter esa agresión, que ahí es donde está la gracia, ¿no? Pero si sabes qué combos meter y tal, tener así unas agresiones de enfermo creo que va muy bien. El Cherrace de un 18 diría que es más o menos estándar lo que hay que tener, pero evidentemente mucho más alto de lo que va a tener el meta, ¿no? En turn me sale un 16, no tengo ni idea de lo que habrá que tener. Y el Raider, bueno, son 46 casos. Bueno, esto es el Race IP, tampoco sé más o menos lo que hay que tener. No lo sé. Esto es mi CB to fall, tengo un 43, lo cual es bastante bajo, la verdad. Bastante bajo. Me salen bastante bajos aquí versus Race. Y luego IP tampoco sé exactamente lo que hay que tener, o lo que interesa tener, pero yo diría que más o menos mis datos sí que son estándar. 47 fall a la CBT IP. Cuando yo CBTeo y me raisean, ya que más o menos va por aquí la cosa. Y aquí una vez más 14 casos, no me importa mucho. Vale, una de la gracia también, importantísimo, el Probe Game, el Probe en turn. Tengo un 51, creo que es muy importante tener el Probe muy alto, por varios motivos. El primer motivo es que la gente estructura muy mal su CBT IP, no polarizan suficiente, no pasan suficientes manos medias al behind, por lo tanto su rango versus Probe queda muy desprotegido. Y los datos que tengo yo versus Probe de la gente es que overfoldean mucho, ¿vale? Overfoldean mucho versus Probe. Por lo tanto, creo que es interesante tener la Probe alta, tanto en turn como en river, por los mismos motivos. Lo mismo con el float, ¿vale? El float creo que es muy interesante tenerlo alto. Yo realmente no lo tengo tan alto. Podrías llegar a quererme tener 55 de Probe, o sea, de float perfectamente. Creo que es bastante interesante tenerlo así. En ambas. O sea, yo juego un juego muy agresivo, pero no me importaría tenerlo incluso más agresivo, teniendo en cuenta las tendencias y las frecuencias del meta. Mis falls a la float son bastante altos. Bueno, yo los de River nunca los miro porque al final son de 78 casos, ¿no? O sea, no. Lo importante es el flop y el turn, que es donde tengo más muestras, sobre todo el flop. Un 50 es altillo, pero no es extremadamente alto, ¿vale? Luego los falls contra la Probe son estándar, diría que el fall 43, o sea, yo no estoy overfoldando la Probe, diría que más o menos estándar lo que hay que tener, 43, 44, algo así. Contra la Probe al final estás IP, ¿no? Y al River tampoco foldeo tanto en esta línea, porque en esta línea sí que hay bastante bluff versus Probe River. Vale. No foldeo un 60 o en otras situaciones que foldeo más. Bueno, esto no es importante, esto no me muestra. Bueno, raise al flop float bet, es lo único que sí que hay muestra. El check raise sería al final, ¿no? Sería un check raise pero con iniciativa. Me sale un 16. Y el raise a la Probe también. Hay muchas situaciones en las que es muy interesante, sobre todo cuando es interesante raisear a la Probe. Cuando el sizing es weak, ¿no? Cuando un fish te hace medio bote de Probe en un ladrillo o en una dinámica, da igual. Cuando el fish hace size down, sobre todo a la Probe, es muy importante castigarle. Podría traer un vídeo de eso, la verdad, porque es muy interesante. Y yo es una situación en la que aprovecho para meter mucha caña. Me sale un raise a la Probe altísimo. Al final, el raise a la Probe que hay que tener, no sé yo si llegará. Depende de la carta, ¿no? Pero en una carta que sea estática, tú con tu rango capado a lo mejor que tienes un 5 de raise como mucho. Pero cuando el fish te hace un size down o lo que sea, sé que se puede meter mucha caña.
Una cosa que donde yo sí que tengo un leak, ¿no? Sería mis falls a las de Lajet. Todo el mundo foldea la de Lajet de más, a nosotros stakes, ¿vale? Incluso yo tengo un fall a la de Lajet OP de un 62 y a la de Lajet River de un 68. Y luego estando IP sí que ya no foldeo tanto, obviamente. Estoy IP. Un 45 en turn. Y en River un 54. ¿Cuál es yo creo que la clave de cómo forrarte en el single race spot y peas pre-flop racer en mid stakes? Tú de layar muchísimo. Primero open no tanto, pero mucho también, sobre todo en turn. Un 63 me sale un mid de layet en turn. Y luego en river ya no tanto, pero sobre todo aquí es donde se gana dinero en ese spot de single race spot y peas pre-flop racer en mid stakes en Omaha. Prácticamente no hay ninguna mano que... O sea, hay poquísimas manos que no tengan un motivo para delayar. Prácticamente siempre va a ser más EV delayar antes que chequear contra el meta, ¿vale? ¿Por qué? Pues primero por su mala de construcción de Probe, segundo por su mala construcción de Chess Race Turn. Eso prácticamente siempre va a ser más EV delayar una mano que dar la vieja otra vez. Ya sea porque quieres mergear, porque quieres lufear, porque quieres valobetear. Prácticamente es eso, siempre va a haber un motivo. Entonces, si de ver este vídeo os quedáis con eso, con que la de la GTP que tenéis, en vez de tener, o sea, la que tengáis, sumáis 10 puntos más, 15 puntos más, ya va a ser EV. Así que nada, con esto lo dejaré. Más o menos dejé mi approach para superar mi stakes. Es un juego muy agrofolder, siendo muy cabrón, sobre todo cuando los rivales muestran líneas pasivas, contra agresión, respetar mucho y foldear de más, vale. Y por aquí lo dejaré. Muy contento con mis resultados. En GG conseguí en una muestra, no es una muestra muy grande, 131.000 manos, porque conseguí un win rate muy decente y un early decente. Así que nada, espero que os haya molado y espero el año que viene ya poder hacer un resumen con todas las manos del año y no perderlas. Así que nada, hasta la siguiente. Chao, chao.